La aprobación de AMLO está por las nubes, ¿no? Y no importa cuándo leas esto, por lo menos en los últimos 2 meses, 3 meses, informa ADN Político, la redacción, en 100 días la aprobación de AMLO llega hasta un 86%. El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a sus primeros días con un nivel de aceptación que ronda el 80%. Este es el promedio de todas las encuestas, digamos, de acuerdo con varias encuestadoras. Luego de haber ganado la elección el pasado 1 de julio de 2018 con más de 30 millones de votos, el titular del Ejecutivo Federal continúa una racha positiva. Por lo menos eso demuestran los sondeos que se han publicado en los últimos días. Yo creo que vamos muy bien, así lo muestran inclusive las encuestas, dijo el presidente en conferencia de prensa el lunes pasado. Y esto es, digamos, las encuestas, el detalle de las encuestas que se están tomando en cuenta. No, Mitofsky, que, bueno, Televisa, no es la más baja, ¿no? Con 67.1%, eso jala el promedio, no digamos hacia abajo. Y además, me quedo por dónde está. Sí, o sea, le gana incluso a Fox, con que tenía 69.7 de aprobación. Y aquí esto me parece interesante, ponen temas de política pública que son muy populares, ¿no? Pues sobre todo quitarle la pensión a expresidentes y la eliminación de gastos médicos mayores a servidores públicos, y bajar los sueldos, ¿no? Que tienen 70%, 76 y 80. O el financiero con 78% de aprobación, Buen Día y Laredo 85% de aprobación y Parametría 86%, no de aprobación. Pues sí, yo López Obrador está rompiendo récords. Hoy en día es el presidente más popular de toda América. No creo que seguido por el de Perú, ¿no? Por República Dominicana y por ahí por Nicaragua, ¿no? Digo, todos gobiernos de izquierda, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Digamos en el espectro. ¿A qué se debe? ¿No? O sea, mucha gente está debatiendo, ¿no? Está pensando, o sea, güey, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cuál es su varita mágica? Si no estamos, digamos, arrancando, si la economía está más o menos igual, si el índice de homicidios, por ejemplo, no ha bajado sustancialmente. O sea, ¿qué pasa, cabrón? O sea, ¿qué pasa con López Obrador que no pasaba con otras administraciones? No, yo tengo, digamos, hay muchos factores, ¿no? Sin embargo, me gustaría presentar tres, ¿no? Que creo que son importantes, ¿no? Para este tema. El primero, yo diría, es el mensaje, ¿no? De López Obrador y lo bueno que es comunicando ideas, ¿no? Y prioridades de política pública. Y no tan de política pública, pero digamos prioridades de gobierno. Eh, o sea, en todo el mundo no se ve con buenos ojos, por lo menos en la mayoría de medios internacionales, ¿no? Digo, hay Bloomberg, ¿no? Por ejemplo, hoy sacó un artículo que dice que está destruyendo la democracia, ¿no? En México. Pero digamos, ¿quién es Bloomberg? ¿No? O sea, un gobierno, eh, una gobernanza, ¿no? De Bloomberg neoliberal, no pro mercados, pro bancos, no pro administración y digamos, no es muy amigable, ¿no? con la clase trabajadora, no por decirlo menos. Pero en general, un presidente que llega con la bandera de anticorrupción, ¿no? Y pro paz, eso en el mundo se ve de forma fantástica, ¿no? O sea, cualquier, o sea, y es una bandera, digamos, difícil de debatir, ¿no? O sea, vas a estar en contra de un presidente que es anticorrupción y pro paz, ¿no? En el país.
O sea, hace falta ser pro corrupción y anti paz, ¿no? O pro guerra para estar en contra de ese presidente. Eh, y ese mensaje, digamos, que ha sido más o menos consistente, ¿no? Durante sus 18 años de campaña, y digo, y más o menos consistente porque sí ha variado, ¿no? El tema de la Guardia Nacional, él no quería una Guardia Nacional, él quería guardar al ejército, ¿no? Meterlo en los cuarteles, después cambia su postura, ¿no? Una consulta, después pues sí, siempre sí, después mando militar, después mando civil, o sea, ha cambiado, pues, ¿no? O sea, pero para la gente que digamos que no todos los días está tan pendiente de estos cambios, ¿no? A veces sutiles, a veces no tan sutiles, el mensaje es el mismo. No vamos a acabar con corrupción, vamos a serenar el país, vamos a acabar con la mafia del poder, ¿no? O sea, y eso resuena, cabrón. O sea, tal vez la gente, o sea, si entrevistas a una persona al azar, ¿no? En una banqueta, o sea, en una plaza pública, y le preguntas qué está mal con el país, no, probablemente no te pueda articular con suficiente, ¿no? Labia, ¿no? Con suficiente detalle, o sea, por qué, ¿no? Cómo es que pasó, ¿no? Desde López Portillo, ¿no? Después la apertura comercial, ¿no? Con el GATT, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. O sea, tal vez no te puede explicar la transición histórica de un movimiento de desarrollo, de un sistema, ¿no? De desarrollo estabilizador a una política neoliberal, a una política pro corporativa, no pro oligarca, pro ¿no? Corporaciones. Digo, seguramente no te puede articular todo eso, pero si le hablas de corrupción, pues sí, ¿no? O sea, todo el gobierno es corrupto, ¿no? O es la percepción, no digamos en la calle. Por eso esas políticas, ¿no? De, sobre todo, bajarle las pensiones a los expresidentes, ¿no? Que en realidad, o sea, es algo simbólico, pues. O sea, no es algo, o sea, para mí, ¿no? Que soy una persona de izquierda, no es una prioridad de política pública. O sea, pensión o no pensión, pues, güey, o sea, no pasa nada, de verdad. O sea, la fracción que eso representa del Producto Interno Bruto del país, o sea, es ínfima. O sea, no es, o sea, no registra, ¿no? No mueve la aguja así en mis prioridades de política pública, quitarle una pensión a expresidentes. Sin embargo, el tema visceral, ¿no? De decir, sí, o sea, de alguna forma que se les castigue, que se les quiten privilegios, es un mensaje que resuena mucho con la gente. ¿No? Es de las posturas más populares y es de las prioridades que hizo López Obrador, ¿no? Con la ley de salarios, ¿no? A gobierno federal. Entonces ese es el primer punto, ¿no? Y las conferencias matutinas, o sea, por supuesto que funcionan, ¿no? Es una herramienta que, digamos, tiene dos propósitos, ¿no? O dos principales propósitos, ¿no? Tiene más. Una, no es poner la agenda, no es comunicar, es decir, ¿de qué quiero que se hable, no esta semana, como gobierno? Bueno, se va a hablar de estancias infantiles, se va a hablar de Día Internacional de Mujer, se va a hablar de historia, ¿no? De la descent trágica, se va a hablar de, ¿no? O sea, ¿de qué se habla, ¿no? De la Guardia Nacional. Entonces, yo estoy dirigiendo, ¿no? El discurso público. Y por otro lado, ha servido para escuchar tanto a la oposición, ¿no? A través de medios de comunicación tradicionalmente con un corte editorial de derecha, como a solicitudes de la población misma, ¿no? Y honestamente, este gobierno ha sido bastante reactivo, ¿no? O bastante receptivo a cambiar ciertas cuestiones con base en la información que se les presenta, ¿no? Destituciones de Pemex, ¿no? Por ejemplo, investigaciones en Cedesol, o sea, múltiples ocasiones donde medios de comunicación han dicho, oye, tal persona participó en la estafa maestra, ¿qué onda con ese nombramiento? ¿No? Y sigue trabajando contigo. Y lo sacan, ¿no? O los investigan o lo sacan, o sea, de inmediato, lo retienen. Eh, entonces, esa es una herramienta poderosísima, ¿no? De comunicación.
O sea, los programas matutinos, por ejemplo, de política, no de radio, de televisión, ya no existen, cabrón. O sea, ya en su audiencia es menos 32, cabrón. O sea, son de verdad, o sea, los ojos que jala, ¿no? El presidente de sus conferencias matutinas ha opacado, ¿no? A todo lo demás. O sea, simplemente ya no hay, o sea, ya nadie los ve, ¿no? Y la gente se queja, ¿no? Entonces es que cómo puede ser, ¿no? Que pinche gobierno nos está quitando. Pues no, o sea, más bien a la gente no necesariamente necesita un intermediario, ¿no? Cuando pues tiene la información directa. O sea, tú vas a decir lo que dijo tal o cual persona, pues mejor escucho lo que dijo tal o cual persona, ¿no? En este caso, presidente. Y esa información que, que muchas veces es sustantiva, ¿no? Y es importante para la gente. O sea, por ejemplo, ahí se han comunicado programas sociales, ¿no? Programas de vivienda, distribución de programas, ¿no? De recursos para adultos mayores, de programas de becas, ¿no? Programas ¿cómo se llama este nombre de, puta, el de estancias de pasantías, pues, para egresados, ¿no? Universitarios, no me acuerdo cómo se llaman. Jóvenes construyendo el futuro o el mañana, una cosa así. Es decir, todo eso se comunica, ¿no? En esa conferencia matutina, que es información relevante, ¿no? O sea, a la gente le interesa saber que se están haciendo censos, no saber que se están echando a andar programas sociales que les pueden beneficiar, o sea, directamente o a algún amigo, ¿no? Amiga, conocido, familiar. O sea, todo eso es importante comunicar. Entonces, esa es una gran herramienta, ¿no? Del gobierno federal. Eh, Otra diría yo, le puedes criticar muchas cosas a López Obrador, ¿no? Y yo lo hago todo el tiempo. No todo el tiempo, ¿no? Cuando hay algo que criticar. Pero, digamos, la actitud de, de trabajo, ¿no? De servicio de López Obrador, ya después que lo haga, ¿no? Y lo haga de forma efectiva, o sea, yo creo que en 100 días no ha dado tantos resultados como se podría esperar, como creo que él lo preveía, digamos, pero la actitud, no la forma, es bien importante para la gente también. Es decir, el hecho de que se reúna todos los días con su gabinete de seguridad, yo creo que a muchos de ellos o de ellas ya están hartos, ¿no? Hartas de levantarse a las 4:30 de la mañana o a las 5 para llegar a la reunión de gabinete. Este, pero él está ahí, ¿no? O sea, está trabajando. No digo, se pueden hacer güeyes, no pueden trabajar de media hora si quieres, pueden después jugar dominó, ¿no? Y un café o algo, no lo sé, o sea, no lo sé. Pero por lo menos están ahí, no sé, la apariencia de trabajo está ahí y la gente lo reconoce. No sé, si salen tarde a la conferencia matutina es porque su reunión se alargó un poco más. Y quiero pensar que están tratando temas sustantivos, ¿no? O sea, que para eso están. Eh, entonces, pues sí, o sea, yo diría que son, digo, esas dos, ¿no? La comunicación, la recepción de información, eh, la, eh, la apariencia de trabajo, ¿no? Que yo creo que no necesariamente es apariencia, sino si están trabajando, ¿no? Después dan resultados o no, pues ahí yo diría que más o menos, pero por lo menos están trabajando, ¿no? La guerra contra el huachicol, ¿no? El robo de combustibles, también fue muy bien aceptada por la gente, cabrón. O sea, yo honestamente pensé que iba a ser menos popular de lo que realmente fue, porque afectaba directamente a los bolsillos y al tiempo de muchas personas. Sin embargo, la gente asumió el costo, ¿no? La gente de forma solidaria dijo, güey, pues se tiene que hacer, pues adelante. No sé, tal vez me hubiera gustado saberlo antes, tal vez me hubiera gustado que me avisaras y para tomar previsiones y llenar mi tanque hace una semana, pero ya está, o sea, ya estamos en el game, va, o sea, me rifo. Y me espero una hora o 2 horas o salgo a las 2, 3 de la mañana. O sea, yo conocí a mucha gente que salió, seguramente todos conocimos a alguien que asumió ese costo. Entonces la gente está receptiva al cambio. Digamos, es lo que creo que a quien analiza ese tipo de circunstancias y de la aprobación de López Obrador no está tomando en cuenta. O sea,
he escuchado comentarios como, güey, pues cuando le afecta a la gente, entonces a ver si sigue opinando, ¿no? A ver si le sigue gustando López Obrador cuando te afecte directamente. Pero, güey, o sea, la gente le ha afectado directamente durante 30 años, cabrón. O sea, los regímenes anteriores. O sea, nuestros salarios se han estancado, ¿no? La seguridad social se ha disminuido, la cobertura de salud va para abajo, ¿no? Digo, el seguro popular que o sea, tiene muchos vacíos, ¿no? Que realmente no es una cobertura universal de salud, que es lo que deberíamos buscar y es lo que López Obrador ha prometido. La corrupción no rampante, contratos, desvíos de recursos, convertir deuda privada en deuda pública. O sea, los Duarte, ¿no? Los gobernadores de PRI en cierto momento eran, creo que 16, 14 o 16 ex gobernadores prófugos, ¿no? O en la cárcel. O sea, la gente ya había sufrido las consecuencias y seguimos sufriéndolas, ¿no? O sea, en mayor o menor medida, o sea, la guerra contra el narcotráfico, ¿no? O sea, que nadie pidió, o sea, no era el presidente de la guerra, ¿no? O sea, el Calderón se anunciaba como el presidente del empleo, perdió empleos, ¿no? E hizo una guerra. Tío, pues sí, ¿no? En cuestiones macroeconómicas, pues la economía, pues ahí más o menos, ¿no? Andaba. Pero la gente sentía un dolor impresionante, cabrón. O sea, porque sus familias fueron afectadas, porque sus bolsillos fueron afectados, porque si comparamos la clase media de hace 30 años, ¿no? Con la clase media de hoy, y esto se ve en muchísimos lados, ¿no, cabrón? O sea, o sea, o sea, puedes platicar con tus abuelos, ¿no? Con tus papás. Somos la primera generación en la historia de la humanidad, ¿no? Y en la historia de México, por consecuencia, que se espera tenga peores resultados que la generación anterior, ¿no? Un título universitario te consigue, ¿no? Un salario que antes se conseguía con una carrera técnica o con un bachillerato. O sea, una maestría más o menos es un título universitario de hace 20 años, ¿no? Un solo trabajo hace 30, 35 años bastaba para mantener una familia de 4, para acceder a una casa, para tener un carro, para ir de vacaciones. Hoy en día, si una familia no tiene por lo menos 2 ingresos, o sea, no vives, cabrón. O sea, y aún así vives al día. Y tal vez una vacación chiquita, una vez al año, o sea, y ya, cabrón, o sea, ya no, olvídate de acceso a vivienda, olvídate de carro cada año, o sea, ya no, o sea, y eso no es culpa de la gente. O sea, somos la generación que más trabaja de la OCDE, ¿no? Por ejemplo, o sea, trabajamos casi el doble de horas que Alemania, si no es más del doble, no, casi el doble que las de Alemania. Eh, pero o sea, el salario no está, las condiciones laborales no están, y eso no es culpa de la gente, es culpa del sistema. O sea, si la gente está trabajando 40 horas a la semana o más, que muchas veces son muchas más, y no está teniendo suficiente para vivir, pues no es cuestión de la gente, cabrón. La gente está trabajando, ¿no? Y, o sea, la gente ya está sufriendo las consecuencias de regímenes anteriores, y es lo que falta en el análisis, ¿no? De esta gente que se cuestiona, güey, ¿por qué López Obrador es tan popular? No lo entiendo, pues por eso, cabrón. ¿No? Y por último, pues el tipo es carismático, no es muy buen comunicador. Es un cuate que lleva 18 años de campaña, no presidencial, que conoce toda la República. Creo que ningún presidente, por lo menos en la historia moderna, conoce tanto la República, no es de primera mano como él, digo porque he estado viajando y he estado de campaña todo este tiempo. Y realmente tiene un contacto social, ¿no? Tiene un respaldo social. O sea, con cosas simbólicas, ¿no? Digo, simbólicas pero significativas, creo yo. Y hay un análisis, digo, me gustaría recordar el autor, lo voy a poner en la descripción del video, que habla de estos 100 días, es un periodo corto, no sé, 3 meses para evaluar una administración, pero digamos, es pertinente, ¿no? Es como un hito, ¿no? Como la primera marca, la primera bandera para analizar una administración, la que sea. Y él creo que lo analiza de forma correcta en el sentido de que
estos 100 días han sido más de símbolos que de resultados como tal, ¿no? Que los símbolos son importantes, ¿no? La venta del avión presidencial, las pensiones, ¿no? Expresidentes, el recorte salarial a altos funcionarios, eh, o sea, eso resuena con la gente, ¿no? El activar ahí más o menos algunos programas sociales, el arrancarlos, en hacer diagnósticos, en pugnar por la Guardia Nacional, no con mandato civil, que es importantísimo. O sea, todavía no arrancamos, digamos, ¿no? El gobierno está en un periodo de gracia donde la gente está viendo la intención del cambio sin necesariamente exigir el cambio en sí. Lo que viene tiene que ser más importante, más sustantivo y tiene que empezar a beneficiar a la gente. O sea, si López Obrador cumple la mitad de sus 100 puntos de gobierno, va a pasar a la historia como probablemente el mejor presidente de la era moderna, de la época moderna de México, y con justa razón. Yo estaré ahí para celebrarlo, no sé si es el caso, o estaré ahí para reclamarle el incumplimiento de sus promesas y la falta, no la pérdida de una oportunidad histórica de cumplirle a la gente, no, y de no fallarle, como él dijo el día que tomó posesión. No, no les voy a fallar, pues ojalá. No, aquí estamos para apoyar, estamos para reclamar cuando haya que hacerlo, estamos para señalar. Y creo que es importante la participación ciudadana. Esta generación, además de todo lo anterior, es el votante más sofisticado y el más educado de la historia del país, y así tiene que seguir siendo. No vamos a participar, vamos a acompañar, vamos a exigir, porque todos queremos un México mejor, ¿no? Y que esta popularidad de la que goza López Obrador se vea reflejada en resultados, o si no, la gente misma se lo va a empezar a reclamar y aquí lo vamos a informar.